Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente Alan Barrascut y Arturo Ceseña, de la pequeña comunidad Sal de la Tierra, de la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Y este día es fiesta litúrgica en la iglesia. Vamos a cambiar un poquito las lecturas, no nosotros, sino la iglesia nos propone el día de hoy, martes 8 de septiembre, Romanos 8, capítulo 8, del versículos 28 y 30. Y vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, el capítulo número 1, de los versículos 18 al 23. Como todos los días, le agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de poder llevar la palabra de Dios hasta su casa. Le damos gracias al Señor y bendecimos sus vidas. Le damos gracias al Señor por un día más de vida. Le pedimos por las necesidades de los que están pasando algún problema de enfermedad o de trabajo o económico o legal. Y por supuesto le pedimos al Señor que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros sentimientos hacia la palabra de Dios para poder entender y captar lo que Él como Padre nos quiere decir a nosotros como hijos e hijas de Dios. Esto lo pedimos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, damos por recibida nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, mi querido hermano, San Pablo en el capítulo 8, del versículo 28 al 30, dice que habla de que sabemos, dice San Pablo, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que Él escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Y a los que había destinado los llamó, y a los que llamó los hizo justos, los justificó, y a los que hizo justos los glorificó. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, qué preciosa descripción de lo que hace de un hijo o hija de Dios llamado específicamente por Dios. Dice que lo destinó al que fue llamado para que lo hiciera justo, y para justificarlo después lo glorificó. Está describiendo a María Santísima. Está describiendo a los hijos y a las hijas del Señor que han hecho su voluntad y que han sentido ese llamado y ese designio de parte de Dios. Pero empieza San Pablo diciendo que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados por Él. Mire, mi querido hermano y hermana, nosotros hemos sido llamados también por Dios Padre a través del sacramento de nuestro bautismo. Necesitamos amarle por sobre todas las cosas para poder entender, para poder captar el plan y el designio que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, como lo hizo María Santísima, con humildad, con sencillez, con obediencia, con corazón entero, con entrega total. Por eso ella es la bienaventurada, por eso ella es la primera en ser glorificada, en ser justificada, en ser llevada al cielo. Más explicación no podemos dar porque nosotros lo entendemos por fe. Pero eso es lo que nos está describiendo San Pablo. Y eso es a lo que San Pablo también nos está invitando a todos, a poder aspirar precisamente a eso. Amar a Dios por sobre todas las cosas, entregarnos totalmente a Él y hacer su voluntad. Sentirlo, tener la dignidad, sino tener la identidad, quise decir. Tener la identidad de sentirnos hijos e hijas de Dios, llamados, elegidos por Él, a quien nosotros debemos amar de todo corazón. Y esto es palabra de Dios. Y ahora vamos a ver en el Evangelio, en el capítulo 1 de San Mateo, es San Mateo que nos describe. Recuérdese, el versículo del 1 al 16 describe la genealogía del Señor Jesús desde el tiempo de Abraham hasta llegar a San José. Describe, y San Mateo lo define en 3 porciones
de genealogías de 14 grupos, es decir, 3 grupos de 14 generaciones. Porque recuérdese que dicen los escrituristas, son los que explican esto, dice 7 es un número total, un número perfecto, pero 14 es la plenitud, es un número súper más que total. Y describe San Mateo desde Abraham para demostrar al pueblo también, a Israel, porque desde el llamado de Dios a Abraham a fundar el pueblo de Israel, desde allí está la generación, desde ahí viene la promesa. Y llega y pasa por todos los reyes, inclusive, por supuesto, tiene que mencionar a Judá y a sus hermanos, porque recuérdese que la tribu de Judá, la que permaneció en Israel cuando el reino se dividió, cuando Dios dividió el reino, Judá fue la que permaneció en Jerusalén, en la ciudad de David, en Belén, en todos esos alrededores, ahí permaneció fiel, entre bien y entre más o menos, pero fue, y por eso lo menciona entre las primeras 14 generaciones. Menciona también en la segunda generación de David para adelante al profeta, al rey Asaf. ¿Por qué? Porque dice que él fue uno de los que escribió también algunos de los salmos. Y Amós, que fue uno de los profetas menores. ¿Por qué? Porque dicen los escrituristas, quiere hacer saber San Mateo que en el cumplimiento del Antiguo Testamento y de los profetas, está, de los reyes y profetas también está, ya venía predestinado el que iba a ser. Y el que iba a nacer, por supuesto, el Señor Jesús. Y luego, en la última porción de la generación, menciona, por supuesto, a San José. Y de San José a Jesucristo. Y viene el linaje de la tribu de David. Es una perfección total. También se cumple en San José el llamado, el predestinado de que había sido elegido por Dios también para que llevara a cabo esta tarea. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre amante de Dios. Recuérdense lo que nos enseñaban las abuelitas desde un principio. Y la sabiduría, el libro de la sabiduría lo dice, el principal ingrediente, vamos a decir, para amar a Dios, para tener su sabiduría y su conocimiento, es el temor a Dios, no el miedo, el temor. Temor a ofenderlo, temor a engañarlo, temor a mentirle, temor a fallarle, temor a traicionarlo, temor a inclusive herir o dañar a algún hijo o hija de Dios. Ese es el principio de él, la sabiduría y del amor a Dios. Y mire qué belleza. Y dice entonces, en el versículo 18 al 23, San Mateo describe el nacimiento del Señor Jesús, que nosotros lo conocemos. Cuando María y San José estaban desposados, dice la Escritura, estaban comprometidos en matrimonio, pero no vivían juntos. Y resulta que María Santísima está embarazada. Para traer un poquito a colación lo que había sucedido, acuérdese, dice que cuando en esos tiempos se celebraba una especie de contrato, de compromiso. Ese era el desposarse. Tú vas a ser el esposo de mi hija y mi hija va a ser tu marido, tu esposa. Y así va a ser. Ahora, la fecha, cuando tengas casa donde poderla llevar a vivir. Por eso el novio salía. Acuérdense el pasaje de las doncellas. El novio salía. ¿Y por qué? Porque iba a traer a la novia con la que estaba comprometido, no con que aquellas 10 vírgenes que habían, no. Ellas eran damas de la novia. Iban a la casa de la novia, a recoger a la novia, a hacer fiesta, a llevarla a su casa, a vivir para siempre, eternamente. Pues eso es lo que sucede. Estaban comprometidos, estaban desposados, pero de repente María Santísima regresa embarazada de su viaje de 3 meses de haber asistido a su prima Isabel. Entonces San José, siendo justo, dice la Escritura, prefiere abandonarla en secreto que denunciarla.
¿Por qué tenía que decir ese embarazo no es mío, ese niño no es mío? Pero la amaba tanto que no la quería denunciar y decir, miren, me engañó, está embarazada. Y cuando estaban con esos planes, dice en el versículo 20, ya cuando lo tenía todo decidido, vino un ángel del cielo y se le aparece en sus sueños y le dice, José, hijo de David. Mire qué belleza. Le recuerda su nombre y hemos hablado de esto. Si tiene nombre, existe. Y si existe, tiene una misión. José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo a quien tú llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Mire qué belleza. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, qué belleza la palabra de Dios. Qué belleza lo que nos describe el día de hoy. ¿Cómo no celebrar la natividad de María Santísima? La que dijo que sí, la que creyó en el Señor, la humilde, la sencilla, la que confió totalmente su vida. Su vida entera la confió a Dios Padre Todopoderoso. Fíjese que viene y resulta que el ángel que le describe, no solo le describe a San José que está embarazada, sino que le dice, tú le pondrás nombre. Acuérdese que si el padre tenía que ponerle nombre, si uno iba e inscribía, daba el nombre al niño, no solo le ponía el nombre, sino que automáticamente se convertía en padre. Padre, educador, sustentador, orientador, guía, todo. Ejemplo, padre. Por eso cuando nace San Juan Bautista, si usted se recuerda, Zacarías estaba mudo. Entonces, como estaba mudo, le preguntan a la madre, ¿cómo se va a llamar? El muchacho se llamará Juan, dice la mujer. Y ellos dicen, este no sabe, voltean con el mudo y le dan una tablilla, o él pide una tablilla para escribir, porque era el padre el que tenía que decir el nombre del niño. Decía, ¿cómo vas a ponerle Juan? No hay ningún Juan en tu familia. Entonces, cuando Zacarías escribe el nombre, en ese momento milagrosamente se le suelta la lengua y empieza a hablar y alabar a Dios por su grandeza. Y dice, Juan se llamará este niño. Juan. Entonces San José tiene la responsabilidad de ahora en adelante del cuidado, educación, formación. Y educación no estoy hablando de que sea correcto, de que coma, que agarre bien los cubiertos. No, estoy hablando de una educación en Dios. Estoy hablando de una formación. Quien le dio a conocer quién es Dios, cómo es Dios. Los primeros 9 años, 11 años, fue San José y María Santísima, el niño Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, aquí se inaugura la gran bendición de que a partir de este momento, si él dice, él será, dice, dará a luz a un hijo a quien llamarás Jesús, que significa salvará a su pueblo de los pecados. Es decir, desde ese momento ya queda superada la separación que había entre la humanidad y Dios. ¿Por qué? Porque Él va a ser el mediador, el que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Pecados con quién? Pecados contra Dios. Él viene a sanar eso, Él viene a perdonar, pero hay algo más importantísimo también. Como está en la profecía de Isaías, dice, la Virgen dará un hijo llamado, que se llamará, Emmanuel, que significa el Dios con nosotros, el Dios conmigo, el Dios que camina, el Dios que me entiende, el Dios que me comprende, el Dios que me perdona, el Dios que me anima, el Dios que me dice sigue adelante, el Dios que me levanta, el Dios que se acerca a mí aún en mi pecado, el Dios que se acercó a Zaqueo, al mismo Mateo que era ladrón, que se acercó a las prostitutas, que se acercó a los ladrones, que se acercó a los que estaban lejos. ¿Por qué? Porque a eso venía Él. Y Él se acercó también a mí en mi vida.
pido, mi querido hermano, que Dios Padre se acerque hoy a tu corazón. Y agradezco a María Santísima el sí que dijo, la valentía que tuvo, el valor, porque Dios tenía cosas grandes para ella, porque le amaba y le ama de todo corazón. Mi querido hermano, que nosotros aprendamos y caminemos juntos de la mano de María y con la protección de San José y pidiendo la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.